¿Puedo sentarme aquí? Emilio levantó la vista de su café. Una niña pequeña lo miraba con ojos enormes y cansados. Tenía la cabeza completamente calva y llevaba una gorra rosa que le quedaba grande. Todas las mesas están ocupadas, añadió ella, señalando alrededor del café. Era mentira. Había al menos 3 mesas vacías. Pero algo en su voz lo desarmó. «Claro», murmuró Emilio, apartando su periódico. La niña se sentó frente a él y puso una pequeña mochila sobre la mesa. Sacó una galleta envuelta en papel y se la ofreció. «¿Quieres? Mi mamá dice que siempre hay que compartir la comida». «No, gracias. Quédatela. Me llamo Lucía», dijo mientras mordía la galleta. «¿Y tú?» «Emilio». El nombre de la niña lo golpeó como un puño en el estómago. Lucía. El mismo nombre de su hija, la que había muerto hacía 15 años. «¿Vienes mucho aquí?», preguntó la niña. «Yo vengo con mi mamá cuando sale del hospital. Ella trabaja ahí enfrente». Emilio miró hacia la ventana. Efectivamente, al otro lado de la calle estaba el Hospital General. «A veces», respondió. «Yo también vengo al hospital», dijo Lucía con naturalidad. «Pero no para trabajar. Me están curando». Se quitó la gorra y mostró su cabeza calva sin vergüenza. Tenía pequeñas cicatrices cerca de las orejas. «¿Te da miedo?», preguntó. «¿El qué?». «Que esté enferma». Emilio la estudió. Debía tener unos 8 años, pero hablaba como si fuera mayor. «No», dijo finalmente. «No me da miedo». «Bien. A muchas personas sí les da. Por eso mi mamá dice que no hable con extraños. Pero tú no pareces de los malos». «¿Cómo sabes cuáles son los malos?». «Los malos no leen el periódico tan temprano y no toman café sin azúcar». Emilio casi sonrió. «Casi. ¿Dónde está tu mamá?» «Trabajando, sale en 1 hora. Siempre me dice que la espere en el hospital, pero ahí huele feo y hay mucha gente triste». «¿Y no te preocupa que se enoje?». «Se va a enojar», dijo Lucía encogiéndose de hombros. «Pero luego se le pasa. Mi mamá es buena, solo que está muy cansada». Terminó su galleta y limpió las migajas de la mesa con cuidado. «¿Tienes hijos?», preguntó de repente. La pregunta lo atravesó. Durante 15 años había evitado esa conversación. «Tuve una hija», dijo sin saber por qué. «Se llamaba igual que tú». «¿Se murió?». «Sí». «¿Te da tristeza?». «Mucha». Lucía asintió como si entendiera perfectamente. «Mi papá también se murió, pero yo no lo conocí, así que no me da tristeza». «¿Es malo eso?». «No, no es malo. Mi mamá dice que él era bueno, pero que se fue antes de que yo naciera. Dice que a veces las personas se van aunque no quieran». Emilio sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que había estado dormido durante años. «¿Tu hija era bonita?», preguntó Lucía. «Muy bonita. Tenía el pelo largo y negro y los ojos verdes». «Como mi mamá», dijo la niña. «Yo salí diferente. Tengo los ojos cafés y el pelo... Bueno, antes era café también». Se tocó la cabeza calva. «Pero va a crecer otra vez. Los doctores me lo prometieron». Una mujer apareció en la entrada del café. Era joven, tal vez de 30 años, con el uniforme verde del hospital y una expresión de pánico en el rostro. «Lucía». La niña suspiró. «Esa es mi mamá». Ya se enojó. La mujer se acercó rápidamente a la mesa. Sus ojos eran verdes, como había dicho Lucía, y su pelo negro estaba recogido en una cola desordenada. «¿Qué haces aquí? Te dije que me esperaras adentro». «El hospital huele feo, mamá. Y aquí hay chocolate caliente». La mujer miró a Emilio con desconfianza. «¿Usted quién es?». «Emilio Salvatierra. Su hija me pidió sentarse aquí». «¿Le dijo algo raro? ¿Le pidió dinero?». «Mamá», protestó Lucía, «no le pedí nada. Solo platicamos. Te he dicho 1000 veces que no hables con extraños». «Pero él no es extraño. Se llama Emilio y también tuvo una hija que se llamaba Lucía». La mujer palideció. Miró a Emilio con una expresión que él no pudo descifrar. «Vámonos, Lucía. Ya es tarde. ¿Puedo terminar mi chocolate?». «En casa». La niña suspiró y guardó sus cosas en la mochila. Se puso la gorra rosa y miró a Emilio. «¿Vienes mañana?». «Lucía», advirtió su madre. «Es solo una pregunta, mamá». Emilio vaciló. No había planeado volver. No solía volver a los mismos lugares. «Tal vez. Espero que sí».
dijo la niña. Me gustó platicar contigo. La madre tomó a Lucía de la mano y se dirigió hacia la salida. Antes de salir, se volvió y miró a Emilio una vez más. Había algo en sus ojos que él reconoció: miedo y algo más profundo, algo que parecía dolor. Emilio se quedó en la mesa, mirando su café frío. Por primera vez en 15 años, había dicho el nombre de su hija en voz alta, y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo dentro de él se despertaba. La niña se llamaba Lucía y tenía 8 años, y estaba enferma, igual que su hija, igual que la Lucía que había perdido. Pero esa Lucía había muerto por su culpa. Esta Lucía estaba viva, y tal vez, solo tal vez, él podía hacer algo al respecto. Al día siguiente, Emilio llegó al café a la misma hora. No sabía por qué había regresado. Se dijo a sí mismo que era casualidad, que necesitaba un café antes de ir a la oficina. Pero pidió la misma mesa. Lucía apareció 20 minutos después. Esta vez llevaba una gorra azul y una sonrisa. «Sabía que ibas a venir», dijo sentándose sin pedir permiso. «¿Cómo lo sabías?» «Porque ayer te pusiste triste cuando hablamos de tu hija, y las personas tristes siempre regresan a los lugares donde pueden hablar de sus muertos». La observación lo dejó sin palabras. Era demasiado perspicaz para una niña de 8 años. «¿Tu mamá sabe que estás aquí?» «Sí. Le dije que me iba a portar bien y que no iba a molestar a nadie». «¿Y qué dijo?» «Que tienes cara de buena persona, pero que no confíe en nadie». Lucía sacó un cuaderno de su mochila y lo abrió sobre la mesa. Estaba lleno de dibujos hechos con colores. «¿Quieres ver mis dibujos? Los hago cuando estoy en quimio». «¿Quimio?» «Quimioterapia. Es el medicamento que me están dando para curar el cáncer. Me da mucho sueño y náuseas, pero el doctor dice que está funcionando». Le mostró un dibujo de una niña con pelo largo, parada junto a un hombre alto. «Esta soy yo cuando tenga pelo otra vez, y este eres tú». «¿Por qué me dibujaste?» «Porque ayer fuiste la primera persona que no se puso rara cuando me quité la gorra. Eso significa que eres valiente». Emilio estudió el dibujo. La niña lo había dibujado sonriendo. Él no recordaba la última vez que había sonreído de verdad. «¿Hace cuánto que estás enferma?» 6 meses. Primero pensamos que era gripe, pero no se me quitaba. Luego mi mamá se dio cuenta de que tenía bolitas en el cuello. Se tocó el cuello con naturalidad. El doctor dice que tuve suerte porque lo encontramos temprano, pero igual va a ser difícil. ¿Te da miedo?» «A veces, sobre todo en las noches, pero mi mamá duerme conmigo y me cuenta historias hasta que me quedo dormida». «¿Qué tipo de historias?» «De princesas que no necesitan que las rescaten, y de dragones que en realidad son buenos, pero nadie se da cuenta, y de niñas valientes que salvan a sus mamás del cansancio». Pasó la página del cuaderno. El siguiente dibujo mostraba a una mujer con uniforme de enfermera cargando a una niña pequeña. «Esta es mi mamá. Se llama Beatriz. Es la mejor enfermera del hospital, pero no puede trabajar en pediatría porque se pone muy triste con los niños enfermos. Por eso trabaja en otro piso. Sí, dice que si me viera todo el día en el hospital, se volvería loca de preocupación». Emilio observó el dibujo. La mujer tenía lágrimas en los ojos, pero estaba sonriendo. «¿Desde cuándo viven solas?» «Desde siempre. Bueno, mi mamá dice que antes vivíamos con mi abuela, pero ella se murió cuando yo tenía 3 años. Desde entonces somos solo nosotras dos». «¿No tienen más familia?» Lucía negó con la cabeza. «Mi mamá dice que a veces la familia no es de sangre, sino de elección, que nosotras nos elegimos todos los días». «Es muy sabia tu mamá». «Sí, pero también está muy cansada. Trabaja en el hospital todo el día y luego va a limpiar oficinas en las noches. Dice que así puede pagar mi tratamiento. El hospital no cubre todo. Algunas cosas sí, pero otras no. Y mi mamá quiere que tenga los mejores doctores y los mejores medicamentos». Lucía cerró el cuaderno y lo guardó. «¿Tú a qué te dedicas?» «Tengo una empresa, construimos edificios». «¿Edificios grandes?» «Algunos». «¿Eres rico?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque tienes un reloj caro y ropa bonita, y vienes a tomar café caro en lugar de trabajar temprano». Otra vez esa perspicacia que lo desconcertaba. «Tengo dinero, sí. ¿Y para qué lo usas?»
Para... para vivir. Eso no es una respuesta. Tenía razón. No era una respuesta. Desde la muerte de su hija, el dinero había perdido todo significado. Era solo números en una cuenta bancaria. No lo sé, admitió. Creo que no uso el dinero para nada importante. Mi mamá dice que el dinero solo sirve si lo usas para ayudar a alguien o para ser feliz. Si no, es como tener un montón de hojas secas. En ese momento Beatriz apareció en la entrada del café. Esta vez no parecía enojada, solo cansada. «Hola, mamá», saludó Lucía. «Mira, Emilio vino otra vez». Beatriz se acercó a la mesa con cautela. «Buenos días», murmuró. «Buenos días. ¿Gusta sentarse?» Ella vaciló, pero finalmente se sentó. Tenía ojeras profundas y las manos ásperas de tanto trabajar. «Lucía me contó que usted... que tuvo una hija». «Sí, lo siento mucho». «Gracias». Se quedaron en silencio unos segundos. Lucía los miraba como si estuviera viendo una película interesante. «¿Puedo preguntarle qué le pasó?», dijo Beatriz finalmente. Emilio sintió el peso familiar en el pecho, la culpa que lo aplastaba cada mañana al despertar. Se enfermó. Y yo no supe cómo ayudarla. Era una verdad a medias, pero era todo lo que podía decir. Beatriz asintió como si entendiera. «Los padres no siempre sabemos qué hacer», dijo suavemente. «A veces el amor no es suficiente». «A veces el amor llega demasiado tarde», respondió él. Lucía los miraba con esos ojos enormes que parecían entender más de lo que debían. «¿Por eso estás triste?», le preguntó a Emilio. «¿Porque no pudiste ayudar a tu Lucía?». Él asintió, incapaz de hablar. «Pero puedes ayudar a esta Lucía», dijo la niña con naturalidad. «Si quieres». Beatriz se tensó inmediatamente. «Lucía, no molestes al Señor con nuestros problemas». «No estoy molestando, mamá. Solo estoy diciendo la verdad». Emilio miró a la niña, luego a su madre. Por primera vez en 15 años, sintió que tal vez tenía una razón para despertar cada mañana. Una razón que se llamaba Lucía. Otra vez. Durante una semana, Emilio regresó al café todos los días. Lucía siempre estaba ahí con sus dibujos y sus preguntas que lo desarman. Beatriz había dejado de mostrarse recelosa, pero mantenía una distancia educada. El viernes, Lucía no apareció. Emilio esperó 2 horas antes de acercarse a la recepción del hospital. «Disculpe, busco información sobre una paciente». «Lucía Romero». La recepcionista lo miró con desconfianza. «¿Es usted familiar?» «Soy un amigo de la familia. No puedo dar información a personas que no sean familiares directos». Emilio sacó su billetera y puso 500 pesos sobre el mostrador. «Solo necesito saber si está bien». La mujer miró el dinero, luego a él, y finalmente tecleó algo en su computadora. «Está en el 4º piso, pediatría oncológica. Pero no puede subir sin autorización». Emilio subió por las escaleras. El 4º piso olía a desinfectante y desesperanza. Encontró a Beatriz en la sala de espera, con el uniforme arrugado y los ojos rojos. «¿Qué hace aquí?», preguntó al verlo. «Lucía no fue al café, me preocupé». Beatriz lo estudió durante un momento largo. «Tuvo una crisis anoche, fiebre muy alta y vómitos. La trajimos en ambulancia». «¿Cómo está?» «Estable, pero los doctores quieren hacerle nuevos estudios». Se sentó a su lado en las sillas de plástico azul. «¿Puedo verla?» «Está dormida. Y además, ¿por qué quiere verla? No nos conoce de nada». Era una pregunta justa. Emilio no sabía cómo explicar que esa niña había despertado algo en él que creía muerto para siempre. «Me recuerda a mi hija». «Su hija está muerta», dijo Beatriz sin crueldad, solo con cansancio. «Lucía está viva. No es lo mismo». «Lo sé. Pero... ¿pero qué? ¿Piensa que puede salvarla para compensar no haber salvado a la suya?» Las palabras lo golpearon como una bofetada. Eran ciertas y dolían precisamente por eso. «Tal vez», admitió. «Eso no es justo para ella, ni para usted». «¿Y qué es justo? ¿Dejar que se muera porque no tienen dinero para el mejor tratamiento?» Beatriz se puso rígida. «No sabe nada de nuestra situación. Sé que trabaja 2 empleos para pagar las medicinas. Sé que está agotada. Y sé que hay tratamientos mejores en otros hospitales, pero cuestan demasiado». «¿Cómo sabe eso?».
Emilio había pasado los últimos 3 días investigando, había hablado con doctores privados, había consultado especialistas, había revisado opciones en el extranjero. ¿Por qué me importa? ¿Por qué le importa a una niña que conoció hace una semana? Era la pregunta que él mismo se había hecho 1000 veces. Porque hace 15 años dejé morir a mi hija por orgullo y cobardía. Y no voy a dejar que pase otra vez. Beatriz lo miró con intensidad. ¿Qué quiere decir con eso? Emilio respiró profundo. Era la primera vez que iba a contar la verdad completa. Mi hija se embarazó a los 17 años. Yo me enojé tanto que la corrí de la casa. Le dije que no volviera hasta que solucionara su problema. Su voz se quebró. Nunca volvió. Se fue a vivir sola. Tuvo complicaciones en el parto. Murió desangrada en un hospital público, mientras yo seguía enojado en mi casa grande y vacía. Beatriz palideció. ¿Cómo se llamaba? Lucía Salvatierra. Tenía 18 años cuando murió. El silencio que siguió fue ensordecedor. Beatriz lo miraba como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué pasas?, preguntó Emilio. ¿El bebé? ¿Qué pasó con el bebé? No lo sé. Los doctores dijeron que había sobrevivido, pero yo no quería saber nada. Estaba demasiado lleno de ira y dolor. Beatriz se llevó las manos a la boca. Dios mío. ¿Qué? La fecha. ¿Cuándo murió su hija? El 15 de marzo de 2010. Beatriz empezó a temblar. No puede ser. ¿Qué no puede ser? Yo era la enfermera de turno esa noche. Una chica muy joven, embarazada, llegó sola al hospital. Nadie vino a buscarla. Nadie preguntó por ella. Emilio sintió que el mundo se detenía. Murió en mis brazos, continuó Beatriz con voz temblorosa. Antes de morir me pidió que cuidara a su bebé, que no la dejara sola como la habían dejado a ella. No, el bebé era una niña. Nació el 15 de marzo de 2010. La registré con mi apellido porque no había nadie más. No puede ser. Su nombre era Lucía, como su madre. Emilio se puso de pie bruscamente. La sala de espera comenzó a dar vueltas. Está mintiendo. ¿Por qué iba a mentir sobre algo así? Porque quiere dinero, porque se dio cuenta de que tengo dinero y ahora va a inventar que... «No me importa su dinero», gritó Beatriz. «Me importa mi hija». Su voz resonó en todo el pasillo. Varias enfermeras se asomaron para ver qué pasaba. «Lucía es mi hija», continuó en voz más baja. «La he criado desde que nació. La he cuidado. La he amado. He trabajado día y noche para darle todo lo que necesita. Pero también es mi nieta. Usted abandonó a su hija. No tiene derecho a reclamar nada. Tengo derecho a ayudar». ¿Ayudar? ¿O limpiar su conciencia? Emilio no supo qué responder. Tal vez las dos cosas eran ciertas. Una doctora se acercó a ellos. «Señora Romero, Lucía está despierta. Está preguntando por usted». Beatriz se limpió las lágrimas y miró a Emilio. «No le diga nada». «Todavía no. Necesito tiempo para pensar». «¿Puedo verla?» 5 minutos. «Pero no le diga nada de esto». Siguieron a la doctora por el pasillo. Emilio sintió que caminaba hacia su destino, hacia la segunda oportunidad que no merecía, pero que tal vez necesitaba más que el aire. Lucía estaba en una cama pequeña conectada a varios tubos, pero sonrió al verlo. «Sabía que ibas a venir», dijo con voz débil. «Los abuelos siempre vienen a cuidar a sus nietos cuando están enfermos». Emilio sintió que las piernas le temblaban. «¿Cómo dijiste?» «Que los abuelos siempre vienen». «¿Tú no tuviste abuelo?» No sabía. No podía saber. Era solo una coincidencia cruel del destino. O tal vez era la vida dándole una última oportunidad de hacer las cosas bien. Esa noche, Emilio no pudo dormir. Caminó por su casa vacía, mirando las fotografías que había guardado durante 15 años. Su hija Lucía sonriendo en su graduación. Lucía abrazándolo el día de su cumpleaños número 17. La última foto que le habían tomado juntos 2 semanas antes de que él la corriera de casa. A las 6 de la mañana, regresó al hospital. Beatriz estaba en la cafetería, tomando un café aguado y mirando por la ventana. «¿Dormiste aquí?», preguntó sentándose frente a ella. «Siempre duermo aquí cuando está internada. Es más barato que pagar taxi para ir y venir. Necesitamos hablar. Ya hablamos ayer. No terminamos de hablar». Beatriz suspiró y lo miró directamente. «¿Qué quieres saber?» «Todo.
¿Cómo la adoptaste? ¿Cómo has vivido estos años? ¿Qué necesita para curarse? No la adopté legalmente. No tenía dinero para los trámites. Simplemente me la llevé del hospital y la registré como mía. Nadie preguntó nada. En esos años había muchos bebés abandonados. Los servicios sociales estaban saturados. Una enfermera que se hacía cargo de un bebé era un problema menos para ellos. Emilio asintió. Conocía bien la corrupción y la negligencia del sistema. ¿Por qué lo hiciste? Porque tu hija me lo pidió. Y porque yo acababa de perder un embarazo. Mi esposo me había dejado por eso. Estaba sola y rota, igual que esa bebé. Nunca trataste de buscarme. ¿Para qué? Tu hija me contó que su padre la había corrido por estar embarazada. ¿Por qué iba a buscar a alguien así? La respuesta lo dolió, pero era justa. ¿Qué sabes de su enfermedad? Linfoma de Hodgkin, estadio 3. Los doctores dicen que tiene buenas posibilidades si termina todo el tratamiento. ¿Y si no lo termina? Beatriz cerró los ojos. Si no lo termina, le quedan tal vez 6 meses. ¿Cuánto cuesta el tratamiento completo? En este hospital unos 200,000 pesos. Pero los doctores me han dicho que hay protocolos nuevos en Houston, tratamientos experimentales que podrían curarla completamente. ¿Cuánto cuestan esos tratamientos? $500,000, más los gastos de estadía. Una fortuna para ella, una cantidad insignificante para él. Yo puedo pagar eso. No quiero su dinero. ¿Por qué? Porque después va a querer llevársela. Va a decir que es su nieta y que tiene más derecho que yo. No voy a hacer eso. ¿Cómo puedo confiar en alguien que abandonó a su propia hija? Emilio se quedó callado. No tenía argumentos contra esa lógica. Porque no quiero ser su padre, dijo finalmente. Quiero ser su abuelo. Y los abuelos no se llevan a los nietos. Los abuelos ayudan. ¿Y qué pasa cuando se cure? ¿Va a desaparecer otra vez? No. Voy a estar ahí para lo que necesite. Para siempre. Beatriz lo estudió durante largo rato. ¿Por qué debería creerte? Porque es mi única oportunidad de hacer algo bien. Y porque tú sabes que sin ayuda tal vez no se cure. Era un argumento cruel, pero efectivo. Beatriz tenía que elegir entre su orgullo y la vida de su hija. Si acepto su ayuda, tiene que ser con condiciones. Las que quieras. Primera, yo sigo siendo su madre. Legalmente, emocionalmente, en todos los sentidos. Acepto. Segunda, usted no toma decisiones sobre su tratamiento o su vida sin consultarme. Acepto. Tercera, si en algún momento decide que ya no quiere ayudar, me avisa con tiempo. No va a lastimar a Lucía desapareciendo de repente. Acepto. Y cuarta, ella no puede saber que es su nieta. Todavía no. Necesita concentrarse en curarse, no en entender historias familiares complicadas. Emilio vaciló. Era lo que más quería, que Lucía supiera que tenía familia, que no estaba sola en el mundo. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que esté curada. Hasta que sea más fuerte. Está bien. Beatriz extendió la mano. ¿Trato? Trato. Se dieron la mano por encima de la mesa de plástico de la cafetería del hospital. Era el momento más importante de la vida de Emilio, y estaba sucediendo en el lugar más ordinario del mundo. ¿Cuándo podemos empezar con los tratamientos en Houston? Tengo que hacer algunas llamadas, conseguir los contactos, los permisos, las visas. ¿Cuánto tiempo necesitas? Una semana, tal vez 2. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, seguimos con el tratamiento aquí, y usted puede visitarla, pero como el amigo del café, no como el abuelo que no conoce. Subieron juntos al 4º piso. Lucía estaba despierta, dibujando en su cuaderno. «¡Emilio!», gritó al verlo. «Mira lo que dibujé». Era un dibujo de 3 personas tomadas de la mano. Una mujer, un hombre y una niña con pelo largo. ¿Quiénes son? Somos nosotros 3. Cuando yo esté curada y tengamos pelo otra vez. ¿Por qué me dibujaste con ustedes? Porque los amigos buenos se quedan. Y tú eres un amigo bueno, ¿verdad? Emilio miró a Beatriz, que asintió casi imperceptiblemente. Sí, dijo. Soy un amigo bueno, y me voy a quedar. ¿Lo prometes? Lo prometo. Lucía sonrió y le entregó el dibujo. Guárdalo, para que no se te olvide la promesa. Emilio dobló el papel con cuidado
y se lo guardó en el bolsillo de la camisa, junto al corazón. Era la primera promesa que hacía en 15 años. Y estaba decidido a cumplirla, aunque le costara todo lo que tenía, aunque le costara la vida. 2 semanas después, Emilio tenía todo preparado. El vuelo a Houston estaba reservado. Los doctores del MD Anderson Cancer Center habían aceptado a Lucía en el protocolo experimental, y las visas habían sido aprobadas en tiempo récord. El dinero abría puertas que parecían imposibles. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Beatriz a Lucía mientras empacaban. Van a ser meses lejos de casa. Emilio dice que en Houston hay hospitales que parecen hoteles, y que voy a conocer niños de todo el mundo, pero también va a ser muy difícil. Nuevos doctores, nuevos medicamentos. Mamá, ya es difícil aquí. Al menos allá voy a tener mejores oportunidades. La sabiduría de la niña seguía sorprendiendo a Emilio. A los 8 años entendía su situación mejor que muchos adultos. El vuelo fue tranquilo. Lucía durmió la mayor parte del tiempo, recargada en el hombro de Beatriz. Emilio los observaba desde el asiento de al lado, sintiéndose extraño en su papel de benefactor anónimo. Houston era una ciudad inmensa y ajena. El hospital parecía efectivamente un hotel de lujo, con jardines, fuentes y habitaciones que más bien parecían suites. ¿Todo esto es para mí?, preguntó Lucía al ver su habitación. Todo esto es para que te pongas bien, respondió Emilio. El doctor Morrison, el oncólogo pediátrico, era un hombre alto y gentil que hablaba español con acento texano. El protocolo que vamos a usar es experimental, les explicó. Combina quimioterapia de alta dosis con inmunoterapia. Es más agresivo que los tratamientos tradicionales, pero también más efectivo. ¿Qué significa más agresivo?, preguntó Beatriz. Más efectos secundarios, más días difíciles, pero también mejores posibilidades de curación completa. ¿Cuáles son las posibilidades?, preguntó Emilio. Con el tratamiento tradicional, 70%. Con este protocolo, 95%. Beatriz apretó la mano de Lucía. ¿Qué dices, mi amor? Digo que 95 suena mejor que 70. Los primeros días fueron relativamente fáciles. Lucía exploró el hospital y su amistad con otros niños dibujó en los jardines. Parecía unas vacaciones extrañas, pero el segundo ciclo de quimioterapia la golpeó como un tren. No puedo más, lloraba Lucía, vomitando en una palangana. Me duele todo el cuerpo. Beatriz le acariciaba la cabeza, cantándole canciones de cuna como cuando era bebé. Ya va a pasar, mi amor. Ya va a pasar. Emilio se sentía inútil. Todo su dinero no podía aliviar el dolor de la niña. ¿Por qué no descansas?, le dijo a Beatriz. Yo me quedo con ella. No puedo dejarla. No la estás dejando. Voy a estar aquí. Ve a darte una ducha, a comer algo. Beatriz vaciló, pero finalmente aceptó. Estaba agotada. Cuando se quedaron solos, Lucía abrió los ojos. ¿Emilio? Aquí estoy. ¿Te puedo decir un secreto? Claro. A veces sueño que eres mi abuelo, el que nunca conocí. El corazón de Emilio se detuvo. ¿Por qué sueñas eso? Porque me cuidas como creo que los abuelos cuidan a sus nietos, y porque tienes ojos tristes, como si hubieras perdido a alguien muy importante. ¿Y cómo te sientes en esos sueños? Feliz, como si al fin tuviera una familia completa. Emilio sintió que se ahogaba. Quería abrazarla, decirle la verdad, explicarle todo, pero había hecho una promesa. ¿Sabes qué?, dijo finalmente. Tal vez no sea tu abuelo de sangre, pero puedo ser tu abuelo de corazón. ¿Eso se puede? Claro que se puede. Los abuelos de corazón son incluso mejores, porque los elegimos. Entonces te elijo como mi abuelo de corazón. Y yo te elijo como mi nieta de corazón. Lucía sonrió por primera vez en días. ¿Les podemos decir a los doctores que eres mi abuelo? Para que no me pregunten por qué un señor que no es mi familia me está cuidando. Si tu mamá está de acuerdo, sí. Cuando Beatriz regresó, encontró a Lucía dormida y a Emilio leyéndole un cuento en voz baja. ¿Cómo está? Mejor. Se durmió hace 1 hora. ¿De qué hablaron? Emilio le contó la conversación. Beatriz lo escuchó en silencio. ¿Abuelo de corazón? Era lo único que se me ocurrió. No le mentí, pero tampoco le dije toda la verdad. Está bien. Tal vez sea más fácil así.
A partir de ese día, Emilio se convirtió oficialmente en el abuelo de corazón de Lucía. Los doctores y enfermeras lo trataban como a un familiar más. El papeleo se simplificó. Y lo más importante, él se sintió parte de una familia por primera vez en 15 años. Pero los días difíciles se multiplicaron. Hubo noches en que Lucía tenía fiebre tan alta que los doctores temían por su vida. Hubo días en que no podía levantarse de la cama. Hubo momentos en que Beatriz lloraba en el baño, creyendo que nadie la escuchaba. ¿Valía la pena traerla aquí?, le preguntó una noche a Emilio. ¿O solo la estamos haciendo sufrir más? Los doctores dicen que está respondiendo bien. Los doctores dicen muchas cosas, pero yo veo a mi hija sufrir todos los días. El sufrimiento de ahora puede salvarle la vida. ¿Y si no? ¿Y si después de todo esto igual se muere? Emilio no tenía respuesta para esa pregunta. Solo podía ofrecer su presencia, su apoyo, su dinero, pero no podía garantizar el milagro que todos esperaban. Sin embargo, algo extraordinario estaba pasando. Los tres se habían convertido en una familia extraña, pero real. Beatriz había dejado de verlo como un intruso. Lucía lo llamaba abuelo, sin dudarlo, y él había encontrado una razón para vivir que no sabía que estaba buscando. Una familia construida sobre secretos y dolor, pero también sobre amor genuino. Una familia que tal vez, solo tal vez, podría sobrevivir a todo. El tercer mes de tratamiento llegó como una tormenta. Lucía había perdido más peso. Su piel se veía grisácea, y había días en que apenas podía abrir los ojos. Los valores de sus defensas están muy bajos, explicó el doctor Morrison. Necesitamos suspender el tratamiento por una semana para que su cuerpo se recupere. ¿Eso es normal?, preguntó Beatriz. Es común, pero preocupante. Su cuerpo está luchando muy duro. Esa noche, Lucía despertó con fiebre de 40 grados. Las alarmas de los monitores empezaron a sonar como sirenas de ambulancia. «¡Enfermera!», gritó Beatriz. En segundos el cuarto se llenó de médicos y enfermeras. Sacaron a Emilio y Beatriz al pasillo mientras trabajaban con Lucía. «Su corazón se está acelerando demasiado», escucharon que decía alguien adentro. «Necesitamos enfriarla ya». Beatriz se dejó caer en una silla y empezó a llorar como no había llorado en años. «Se va a morir», repetía. «Se va a morir y es mi culpa por traerla aquí». Emilio se sentó a su lado sin saber qué decir. Las palabras eran inútiles en momentos así. «No es tu culpa», murmuró finalmente. «Sí es mi culpa. Debí dejarla en México. Debí conformarme con el 70%. Ahora va a morir lejos de casa por mi ambición». «No fue ambición, fue amor. Hiciste lo que cualquier madre haría. No cualquier madre tiene la opción de traer a su hija a Houston, solo las que conocen a millonarios que se sienten culpables». Las palabras dolieron, pero Emilio las entendió. Beatriz necesitaba culpar a alguien, y él era el blanco más fácil. Pasaron 3 horas antes de que el doctor Morrison saliera del cuarto. «¿Cómo está?», preguntó Beatriz poniéndose de pie de inmediato. «Estable. Logramos bajar la fiebre. Pero... ¿pero qué? Su cuerpo no está respondiendo como esperábamos. El protocolo experimental está siendo demasiado agresivo para ella». «¿Qué significa eso?». «Que tal vez tengamos que cambiar de estrategia. Volver a un tratamiento más conservador. Con menos posibilidades de curación. Con menos riesgo de que muera en el proceso». Beatriz se llevó las manos a la cara. «No puede entrar a verla todavía», continuó el doctor. «Necesita descansar, pero mañana podremos evaluar mejor la situación». Esa noche, Emilio y Beatriz se quedaron en la sala de espera. Ninguno de los dos podía irse a dormir, sabiendo que Lucía estaba luchando por su vida a unos metros de distancia. «¿Alguna vez te has arrepentido de algo tanto que te duele físicamente?», preguntó Beatriz en la madrugada. «Todos los días de los últimos 15 años. Yo me arrepiento de haber aceptado tu ayuda, de haber traído a Lucía aquí, de haber creído que podía darle una vida mejor. También te arrepentirías si no lo hubieras intentado. Al menos si no lo hubiera intentado, ella estaría muriendo en casa, rodeada de cosas conocidas, hablando su idioma. No está muriendo». «¿Cómo puedes estar tan seguro?». «Porque es hija de tu hija, y mi hija era la persona más terca que he conocido.
Lucía tiene esa misma terquedad. ¿Tu hija era terca? Era la primera vez que Beatriz preguntaba sobre su hija, sobre la madre biológica de Lucía. Terriblemente terca. Cuando se le metía algo en la cabeza, no había forma de hacerla cambiar de opinión. ¿Cómo era? Inteligente, divertida. Le gustaba leer y escribir historias. Quería estudiar literatura. ¿Por eso se embarazó? ¿Para fastidiarte? Emilio reflexionó sobre la pregunta. No lo sé. Tal vez. O tal vez simplemente se enamoró del chico equivocado en el momento equivocado. ¿Y tú por qué reaccionaste así? ¿Por qué la corriste? Porque era un idiota. Porque pensé que mi reputación era más importante que mi hija. Porque creí que podía controlar su vida con amenazas. ¿Nunca trataste de buscarla? Durante meses esperé que regresara por sí sola. Que me pidiera perdón y que todo volviera a ser como antes. Cuando me enteré de que había muerto, ya era demasiado tarde para todo. Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos del hospital nocturno. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo Beatriz. Que tu hija me pidió que cuidara a su bebé, como si supiera que alguien de su familia iba a aparecer algún día. ¿Te dijo algo más? Me dijo que no quería que su hija creciera sin amor. Que no quería que se sintiera abandonada como ella se había sentido. Las palabras atravesaron a Emilio como dagas. Lo logró, dijo con voz quebrada. Lucía nunca se ha sentido abandonada. No, pero yo sí me estoy sintiendo perdida. No sé si estoy tomando las decisiones correctas. Estás tomando las decisiones que puedes tomar. Eso es lo único que cualquiera puede hacer. El amanecer los encontró dormidos en sillas incómodas, tomados de la mano sin darse cuenta. Una enfermera los despertó a las 7. Ya pueden verla, está despierta y pregunta por ustedes. Entraron al cuarto con el corazón en la garganta. Lucía estaba pálida pero sonriente. «Hola», dijo con voz débil. «Me dijeron que se quedaron aquí toda la noche». «¿Cómo te sientes?», preguntó Beatriz. «Como si me hubiera atropellado un camión, pero estoy viva». «Sí», dijo Emilio. «Estás viva. ¿Van a cambiar mi tratamiento?» «Tal vez». «¿Eso significa que no me voy a curar?» Beatriz y Emilio se miraron. No sabían qué responder. «Significa que vamos a encontrar la forma correcta de curarte», dijo finalmente Emilio. «Aunque tome más tiempo. ¿Me lo prometen?» «Te lo prometemos». Lucía cerró los ojos y volvió a dormirse. Su respiración era tranquila, pero frágil, como todo lo que amaban, como todo lo que temían perder. Una semana después de la crisis, el doctor Morrison tenía noticias. «Los últimos estudios muestran algo inesperado», dijo mientras revisaba las radiografías en una pantalla iluminada. «El tumor ha reducido su tamaño en un 40%. Beatriz se quedó inmóvil. ¿Qué significa eso? Significa que a pesar de la crisis, el tratamiento está funcionando. Su cuerpo está respondiendo mejor de lo que pensábamos». «¿Entonces puede continuar con el protocolo experimental?», preguntó Emilio. «Con algunas modificaciones. Vamos a reducir las dosis para que sea menos agresivo, pero manteniendo la efectividad». Lucía escuchaba desde su cama, dibujando en su cuaderno nuevo. «¿Eso significa que me voy a curar?» «Significa que vamos por el camino correcto», respondió el doctor. «Pero todavía faltan varios meses de tratamiento». «¿Cuántos meses?» 4 o 5 más. Lucía hizo cuentas con los dedos. «Para mi cumpleaños ya voy a estar curada». «Es muy posible». Esa tarde, Beatriz salió del hospital por primera vez en semanas. Emilio se quedó con Lucía, que estaba más animada que en días pasados. «Emilio». «¿Sí? ¿Por qué ayudas tanto a desconocidos?». La pregunta lo tomó desprevenido. «¿Quiénes son los desconocidos?». «Mi mamá y yo. No somos tu familia de verdad». «¿Tú crees que no son mi familia de verdad?». Lucía reflexionó mientras coloreaba un dibujo de una casa con jardín. «Mi mamá dice que la familia no siempre es de sangre, que a veces uno elige a su familia. ¿Y tú qué opinas?». «Opino que tú nos elegiste, y nosotras te elegimos a ti. Eso nos hace familia de verdad». «Tienes razón. ¿Puedo preguntarte algo más?». «Lo que quieras». «¿Tu hija que se murió se parecía a mí?». Emilio sintió el peso familiar en el pecho, pero esta vez no lo aplastó. Esta vez lo tranquilizó. Físicamente no mucho. Ella tenía el pelo negro y los ojos verdes, pero por dentro
Sí, se parecían mucho por dentro. ¿En qué nos parecemos? En que las dos son muy valientes, y muy tercas, y muy inteligentes. ¿Y por eso me quieres? ¿Porque me parezco a ella? Era la pregunta más difícil que le habían hecho en la vida. Al principio, tal vez. Pero ahora te quiero porque eres tú. Porque eres Lucía Romero, la niña más valiente que conozco. ¿Y si no me hubiera parecido a ella, igual me habrías ayudado? No lo sé, admitió. Pero me alegra no tener que averiguarlo. Lucía asintió como si la respuesta tuviera sentido perfecto. ¿Sabes qué es lo mejor de estar enferma? ¿Qué? Que conocí a las personas que me aman de verdad. Mi mamá siempre me ha amado, pero ahora sé que hasta se quedaría sin dormir por mí. Y tú apareciste de la nada y decidiste cuidarme sin conocerme. ¿Y eso te parece bueno? Me parece un milagro. Mi mamá dice que los milagros llegan disfrazados de casualidades. Cuando Beatriz regresó, encontró a Emilio y Lucía jugando ajedrez. Había comprado comida china para los tres. ¿Cómo van?, preguntó. Lucía me está ganando, dijo Emilio. Es muy buena estratega. Aprendí viendo las telenovelas con mi mamá. Ahí todos planean cosas complicadas. Cenaron juntos en la habitación del hospital, hablando de cosas ordinarias por primera vez en meses. Lucía les contó chistes que había aprendido de otros niños. Beatriz habló de los lugares que quería visitar cuando todo terminara. Emilio prometió llevarlas a conocer las pirámides de Teotihuacán. ¿De verdad?, preguntó Lucía. De verdad. Cuando estés curada vamos a hacer un viaje, los tres juntos. Como una familia. Como una familia. Esa noche, Lucía durmió mejor que en semanas. Beatriz y Emilio se quedaron despiertos un rato más, organizando los dibujos de la niña en un álbum. ¿Sabes qué me dijo hoy?, comentó Emilio. ¿Qué? Que los milagros llegan disfrazados de casualidades. Beatriz sonrió. Es algo que le decía a mi abuela, que las cosas buenas de la vida parecen accidentes, pero en realidad son regalos del destino. ¿Tú crees que esto es un milagro? ¿El que Lucía se esté curando? ¿El que nos hayamos encontrado? Beatriz dejó de organizar los dibujos y lo miró. Creo que tu hija nos presentó. Desde donde esté, se dio cuenta de que su papá y su hija se necesitaban mutuamente. ¿Crees en esas cosas? Después de todo lo que ha pasado, tengo que creer en algo. Se quedaron trabajando en silencio, construyendo recuerdos con papel y colores. Afuera, Houston dormía bajo un cielo lleno de estrellas que ninguno de los dos podía ver desde la ventana del hospital. Pero no importaba. Por primera vez en mucho tiempo, los tres tenían algo más valioso que las estrellas. Tenían esperanza. Y se tenían entre ellos. Era suficiente para seguir adelante. Era suficiente para creer en los milagros. 6 meses después, el avión aterrizó en la Ciudad de México bajo un cielo despejado. Lucía llevaba puesta una gorra nueva, pero esta vez no era para ocultar la falta de cabello. Debajo de la tela rosa asomaban mechones finos y rizados que crecían con fuerza. «¡Ya llegamos a casa!», gritó mientras el avión rodaba por la pista. «¿Cómo te sientes?», preguntó Beatriz, como si hubiera estado en otro planeta y por fin regresara. Emilio sonrió desde el asiento del pasillo. Los últimos estudios en Houston habían sido concluyentes. Remisión completa. El cáncer había desaparecido. ¿Sabes a dónde quiero ir primero?, dijo Lucía. ¿A la casa?, preguntó Beatriz. Al café, al mismo lugar donde nos conocimos. 1 hora después, estaban sentados en la misma mesa donde todo había comenzado. Lucía pidió chocolate caliente con extra de malvaviscos. Beatriz ordenó café americano. Emilio pidió lo mismo de siempre. ¿Se acuerdan cuando yo era una niña calva que molestaba a los señores que leían el periódico?, preguntó Lucía. No molestabas, dijo Emilio. Me salvaste. ¿De qué te salvé? De seguir viviendo como si estuviera muerto. Lucía tocó su cabello nuevo, que apenas le llegaba a las orejas. En Houston conocí a una niña que se llamaba Sara. Tenía leucemia. Me dijo que el pelo nuevo crece diferente al de antes, que es como empezar otra vez. ¿Y cómo sientes que es empezar otra vez?, preguntó Beatriz. Raro, pero bueno, como cuando estrenas zapatos y al principio te aprietan, pero después son los más cómodos. El mesero se acercó a la mesa.
Era el mismo que los había atendido meses atrás. «La niña de la gorra rosa», exclamó. «¿Cómo está?» «Se ve muy bien». «Me curé», dijo Lucía con orgullo. «Fuimos a Estados Unidos y los doctores me quitaron la enfermedad». «Qué buena noticia. Esta vez el chocolate va por cuenta de la casa». Cuando el mesero se alejó, Lucía miró a Emilio y a Beatriz con seriedad. «Tengo algo que decirles». «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Beatriz. «En Houston, cuando estaba muy enferma, escuché que ustedes hablaban afuera de mi cuarto. No entendí todo, pero entendí algunas cosas». Emilio y Beatriz se miraron con preocupación. «¿Qué cosas?», preguntó Beatriz. «Que Emilio tuvo una hija que se llamaba igual que yo, y que esa hija se murió cuando era joven, y que tal vez yo soy su nieta de verdad, no solo de corazón». El silencio que siguió fue profundo. Emilio sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó Beatriz finalmente. «Desde hace 2 meses, pero no dije nada porque vi que ustedes no querían que lo supiera todavía». «¿Y cómo te sientes con eso?», preguntó Emilio. Lucía se quitó la gorra y la puso sobre la mesa. «Me siento completa, como si hubiera encontrado una pieza de rompecabezas que no sabía que me faltaba». «¿No estás enojada porque no te dijimos la verdad?», preguntó Beatriz. «No. Entiendo por qué no me dijeron. Querían que me concentrara en curarme, no en entender cosas complicadas de adultos». «¿Y ahora qué quieres que pase?», preguntó Emilio. «Quiero que sigamos siendo una familia, pero ahora una familia de verdad, sin secretos». Beatriz comenzó a llorar silenciosamente. «Tú eres mi mamá», le dijo Lucía tomándole la mano. «Eso no va a cambiar nunca, pero también quiero tener un abuelo de verdad». «¿Estás segura?», preguntó Emilio. «Completamente segura, pero quiero conocer más sobre mi mamá biológica, sobre tu hija. ¿Qué quieres saber?». «Todo. ¿Cómo era? ¿Qué le gustaba? ¿Por qué se enojaron? ¿Qué pasó cuando se murió?». «Son historias tristes, mi amor», dijo Beatriz. «Ya sé que son tristes, pero son mis historias también, y quiero conocerlas». Emilio respiró profundo. Durante años había evitado hablar de su hija. Ahora tenía la oportunidad de mantenerla viva a través de los recuerdos. «Tu mamá biológica era escritora», comenzó. «Le encantaba inventar historias sobre princesas que salvaban a los dragones en lugar de huir de ellos. ¿Como yo cuando dibujo?». «Exactamente como tú». Pasaron la tarde en el café, llenando los espacios vacíos de la historia familiar. Emilio le contó a Lucía sobre su hija, sus sueños, sus miedos, sus últimas palabras pidiendo que cuidaran a su bebé. Beatriz le contó sobre los primeros años, las noches sin dormir, los primeros pasos, las primeras palabras. «¿Saben qué es lo más increíble?», dijo Lucía cuando el sol comenzaba a ocultarse. «¿Qué?», preguntaron al mismo tiempo. «Que ella nos unió. Mi mamá biológica hizo que mi mamá de crianza me encontrara, y luego hizo que mi abuelo nos encontrara a nosotras». «¿Crees que lo planeó desde el cielo?», preguntó Beatriz. «Creo que las personas que nos aman no se van del todo, se quedan cuidándonos de maneras que no entendemos». Emilio sacó su teléfono y tomó una foto de los 3 juntos en la mesa del café. Era la primera foto oficial de la familia Salvatierra Romero. «¿Saben qué vamos a hacer ahora?», preguntó Lucía. «¿Qué?». «Vamos a ir a casa, pero no a mi casa de antes ni a la casa de Emilio. Vamos a buscar una casa nueva, una casa para los 3. «¿Estás segura de que eso es lo que quieres?», preguntó Beatriz. «Completamente segura. Quiero una casa con jardín para plantar flores, y una cocina grande para que hagas tu comida especial, y un estudio para que Emilio trabaje desde casa y no se tenga que ir tanto tiempo». «¿Y para ti qué quieres?», preguntó Emilio. «Un cuarto con ventana grande para dibujar, y paredes donde pueda pegar todos mis dibujos de Houston, y una mesa de noche para guardar las fotos de mi mamá biológica». Se tomaron de las manos sobre la mesa del café, mientras afuera comenzaba a anochecer. «Ahora este es nuestro lugar», dijo Lucía mirando alrededor. «El lugar donde nos convertimos en familia». Y tenía razón. Era su lugar. El lugar donde el dolor se había transformado en amor, donde los secretos se habían vuelto verdades, donde 3 extraños se habían convertido en familia. Su lugar en el mundo. 2 años después,
La casa con jardín se había convertido en un hogar real. Las paredes del cuarto de Lucía estaban cubiertas de dibujos, algunos de Houston, otros de sus nuevos amigos de la escuela, muchos de su familia de 3 personas. Emilio trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo, supervisando sus proyectos por videoconferencia. Beatriz había regresado a trabajar como enfermera, pero ahora en horarios normales, sin turnos dobles ni trabajos nocturnos. ¿Ya están listos?, gritó Lucía desde la sala. Van a llegar tarde a su propia presentación. Era sábado por la mañana y tenían una cita importante en la librería del centro. Después de meses de trabajo, habían terminado el libro. Cartas desde Houston, los dibujos de una niña valiente. Era una colección de las ilustraciones que Lucía había hecho durante su tratamiento, acompañadas de las historias que ella y Beatriz habían escrito juntas. Emilio había financiado la publicación, pero el proyecto había sido completamente de ellas. ¿Nerviosa?, le preguntó Beatriz mientras se dirigían al auto. Un poquito. ¿Y si a nadie le gusta? Va a gustar, dijo Emilio. Es un libro lleno de esperanza, y la gente necesita esperanza. La librería estaba llena. Habían venido familias con niños enfermos, doctores del Hospital General, enfermeras que conocían a Beatriz y vecinos curiosos que habían escuchado sobre la historia. Lucía se veía muy seria con su vestido azul y su cabello ya largo hasta los hombros. A los 10 años tenía una presencia que impresionaba a los adultos. Buenos días, comenzó parada detrás del micrófono. Me llamo Lucía Romero Salvatierra, y este es mi libro. Había insistido en usar los 2 apellidos. Romero porque Beatriz es mi mamá, y Salvatierra porque Emilio es mi abuelo, había explicado. Cuando estaba enferma, dibujaba para no pensar en las cosas feas. Dibujaba familias felices, casas con jardín, niños jugando en parques. Dibujaba el futuro que quería tener. Mostró uno de sus dibujos favoritos. 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa amarilla. Mi mamá me decía que cuando uno dibuja sus sueños, es más fácil que se vuelvan realidad. Y tenía razón. Miren, señaló hacia donde estaban sentados Beatriz y Emilio. Esa es mi mamá, que nunca dejó de cuidarme ni un solo día, y ese es mi abuelo, que apareció como un ángel cuando más lo necesitábamos. La presentación duró 1 hora. Lucía leyó algunas de las historias, explicó el significado de sus dibujos y respondió preguntas del público con una madurez que sorprendía a todos. ¿Cuál es tu mensaje para otros niños que están enfermos?, preguntó una señora. Que dibujen mucho y que crean en los milagros. Los milagros a veces llegan disfrazados de personas buenas que se cruzan en tu camino. Al final, una niña de unos 8 años levantó la mano. ¿Ya no tienes miedo de morirte? A veces sí, respondió Lucía con honestidad, pero ya no es un miedo que me paraliza. Es un miedo que me recuerda que tengo que vivir cada día lo mejor que pueda. Después de la presentación, se quedaron un rato firmando libros y hablando con las familias. Muchos padres les contaron sus propias historias de hospitales y tratamientos. Ustedes nos dan esperanza, le dijo una madre cuyo hijo estaba comenzando quimioterapia. La esperanza no se da, respondió Lucía. La esperanza se encuentra, y se encuentra cuando dejas que las personas buenas te ayuden. De regreso a casa, pararon en el café de siempre. Ya era una tradición familiar, ir al café después de cada acontecimiento importante. ¿Cómo se sienten?, preguntó el mesero, que ya los conocía bien. Como escritores famosos, dijo Lucía riéndose. ¿Saben qué es lo mejor de todo esto?, preguntó Beatriz, mientras esperaban sus bebidas. ¿Daechar en qué?, preguntaron Emilio y Lucía al mismo tiempo. Que encontramos la forma de convertir el dolor en algo hermoso. Tu libro va a ayudar a muchas familias, Lucía. ¿Saben qué vamos a hacer con el dinero que gane el libro?, preguntó Lucía. ¿Qué?, preguntó Emilio. Vamos a crear una fundación para ayudar a niños como yo que necesitan tratamientos caros. La vamos a llamar Fundación Lucía. ¿Por ti?, preguntó Beatriz. Por las 2 Lucías, por mi mamá biológica y por mí, para que su historia también sirva para algo bueno. Emilio sintió que algo se cerraba dentro de su pecho, un círculo que había empezado con dolor y culpa y que terminaba con amor y propósito. ¿Estás segura de que quieres hacer eso?,
preguntó. Completamente segura. Mi mamá biológica murió sola y asustada, pero yo no voy a dejar que otros niños pasen por lo mismo si puedo evitarlo. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Emilio y Beatriz se quedaron en el jardín planeando los detalles de la fundación. ¿Sabes qué me dijo hoy?, comentó Beatriz. ¿Qué? Que quiere estudiar medicina. Pediatría oncológica específicamente. ¿Para ayudar a niños enfermos? Para ayudar a niños enfermos y a sus familias. Dice que quiere ser el tipo de doctora que no solo cura el cuerpo, sino que también cura el miedo. Emilio miró hacia la ventana iluminada del cuarto de Lucía, donde ella había pegado su dibujo favorito. Una familia de 3 personas tomadas de la mano bajo un cielo lleno de estrellas. ¿Tú crees que mi hija sabía?, preguntó. ¿Crees que sabía que todo iba a terminar así? Creo que las madres siempre saben, respondió Beatriz. Y creo que ella está orgullosa de nosotros, de lo que construimos juntos, de la familia que construimos, y de la vida que le dimos a su hija. Esa noche, Emilio durmió sin pesadillas por primera vez en 17 años. Soñó con 2 Lucías, una que le sonreía desde el cielo y otra que crecía fuerte y feliz en la habitación de al lado. Al despertar, supo que finalmente había encontrado la forma de vivir con su pasado, no huyendo de él, sino transformándolo en algo hermoso. Una segunda oportunidad que había llegado disfrazada de una niña calva en un café de Coyoacán. Una segunda oportunidad que había valido la pena esperar. ¿Te conmovió la historia de Emilio, Beatriz y Lucía? Esta hermosa narrativa sobre segundas oportunidades y el poder sanador del amor familiar nos recuerda que los milagros a veces llegan disfrazados de casualidades. Si esta historia tocó tu corazón tanto como el nuestro, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para enmendar errores del pasado. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspire esperanza y reflexión. La transformación de 3 extraños en una familia unida por el amor y la adversidad demuestra que los lazos más fuertes no siempre son de sangre, sino de elección. Si disfrutaste de esta emotiva historia y quieres seguir acompañándonos en más relatos que celebran la resiliencia humana, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos encantaría saber, ¿desde qué país nos estás viendo? Déjanos tu respuesta en los comentarios y cuéntanos qué parte de la historia de Lucía te impactó más. Tu participación hace que esta comunidad sea cada vez más especial.